Bueno, en la última clase habíamos hablado de lo que era el límite de detección y cuantificación. Como lo dijimos muy a último momento, ¿quedó alguna duda de eso? ¿Entendieron lo que es? Es decir, cómo se debe informar estas situaciones. Es decir, un límite de detección sirve para decir hasta dónde uno puede determinar una cantidad que fue analizada. Si está por debajo de ese límite de detección y por encima del límite, de cuantificación y por encima del límite de detección, uno puede informar que está presente pero no es cuantificable. Y si está por debajo de ambos, uno debe decir que para el sistema de análisis que está implementado no es detectable. Nunca es, sobre todo en algunos ambientes, por ejemplo en la justicia, uno no puede decir no existe un analito o no existe tal sustancia, sino que decir no es detectable, ¿sí? Uno no la puede ver. Puede venir alguien y decir con otro método más sensible y poder detectarlo. Entonces es como que uno está falseando, no es que no está, sino que uno no la puede visualizar, no la puede detectar. Y hay diferencia en eso y sobre todo en el ambiente judicial es importante tenerlo bien en claro. Sí, el ambiente judicial, todo lo que ustedes analicen puede llegar a la justicia, así que todo lo que ustedes digan puede ser analizado en la justicia. Entonces hay que cuidar bien las palabras y sobre todo cuando están escritas. Bien, entonces teníamos los distintos tipos de detectores para hacer un raconto de lo que se utiliza en cromatografía líquida. Los que utilizan una radiación electromagnética, que puede ser UV, visible, infrarrojo, fluorescencia, todo este tipo de detectores pueden ser utilizados. Los electroquímicos, que pueden ser amperométricos, conductimétricos o potenciométricos, y detectores de índice de refracción. Esos son los que más se utilizan. Obviamente que hay un detector que no lo vamos a ver acá, que es la espectrometría de masa, utilizada como un detector para un sistema separativo, que puede ser para HPLC, para GC, electroforesis capilar, que eso se va a hablar más cuando se dé todo el capítulo de espectrometría de masa, y la idea de eso es que un masa puede ser utilizado para analizar sustancias, pero también puede ser utilizado como un sistema de detector. Es decir, lo que se dice en el masa, la parte principal sería la de que todos los analitos van a ser ionizados, hay una cámara de ionización. Lo que hace el masa es que todos estos analitos que se están formando los cuantifica, entonces va graficando la cantidad de iones que se van detectando con un nivel básico, que es la parte del solvente, y a medida que va pasando un analito, va saliendo un analito de la columna y llega al detector, este lo ioniza y entonces aumenta la cantidad de iones producidos, ¿sí? Lo que hace el masa es hacer eso, es cuantificar y graficar la cantidad de iones que se producen en función del tiempo. El tiempo que transcurre separándose la muestra en una columna separativa, ¿sí? El otro, digamos, dato que me va a dar el masa es que esos iones, por otro lado, a medida que los va analizando y los va contando, tiene la posibilidad de poder analizarlos y hacer un espectro de masa, es decir, ver, una vez que los ioniza, ver cómo se pueden fraccionar, cómo los puede seleccionar, identificar y obtener así un espectro de masas. Cosa de que cuando uno tiene un cromatograma con un masa, cuantificando toda la cantidad de iones en función del tiempo, cuando uno separa en los distintos picos, uno puede ahí visualizar cuál es el espectro de masa del analito que estaba pasando en ese momento, que se estaba ionizando. Y uno separa normalmente en la parte más alta para tener una mayor representatividad de ese analito y que el espectro de masa sea lo mejor posible, que sea perfectamente visualizable, ¿sí? Entonces ahí tiene la doble función del masa, que por un lado me da el cromatograma y yo puedo ver que la cantidad o el área debajo de un pico
está dada por la cantidad de iones que se producen, por lo tanto es proporcional a la masa o a la concentración del analito en mi muestra. ¿Sí? Y por otro lado yo puedo analizar lo que tengo en ese pico, identificar cada uno de mis analitos por su espectro de masa, comparándolo con espectros de masa de referencia. Normalmente se utilizan cuando uno conoce los analitos, comparándolo con analitos que uno puede ir haciendo sus masas y guardándolos en bibliotecas, o con bibliotecas que ya se pueden comprar y cargar en el soft del equipo. Bien, en el caso de UV visible, ¿sí?, tenemos las dos zonas, ¿sí?, entre 100 y 370, la parte de UV, donde tenemos el lejano entre 100 y 200, y el resto es el UV cercano. Obviamente que entre 100 y 200 no se utiliza porque ahí tiene una fuerte absorción. ¿Quién? En la cromatografía líquida. El solvente. Por lo tanto ya es tan fuerte la absorción del solvente que es imposible analizarlo ahí, ¿sí? El solvente incluso puede llegar a absorber cerca de los 200 nanómetros. Normalmente los equipos pueden llegar a producir señal a partir de los 200. Entre 200 y 205 es algo que cualquier sustancia orgánica tiene absorción. Por lo tanto, los solventes tienen cierta interferencia. Para poder usar un cromatógrafo líquido en esta zona de los 200, 205, se puede llegar a analizar cuando el analito a analizar tiene altas concentraciones y la lámpara utilizada tiene bastante poco uso, es decir, es bastante nueva. Si no, la sensibilidad es muy baja. ¿Por qué? Por la absorción que tiene el solvente. Ya el solvente tiene mucha absorción, entonces le da un background bastante alto. En el caso del visible, uno puede, por encima de los 370 nanómetros, puede elegir el lambda que quiera, y ahí ve también, en el caso de que el sistema cómo esté configurado. ¿Sí? Lo que se usa es la ecuación de Beer, donde nosotros tenemos un sistema donde vamos a tener un paso óptico, ¿sí?, y vamos a ver cómo decrece, en el caso de que haya absorción, la intensidad de la luz cuando pasa por ese paso óptico, en lo posible debido a la presencia de algún analito que a nosotros nos interese medir, ¿sí? Y vamos a tener un camino óptico que es el encargado de, digamos, de ver cuál es la distancia que recorre, o ver cuáles son las dimensiones de esa celda para poder corroborar algunas cuestiones. Donde en la ecuación de Beer lo que sacamos es que la absorbancia que se va a producir acá, o sea, la disminución, ¿sí?, de la intensidad de la luz que pasa a través de la muestra, va a ser proporcional a la concentración del analito que está en ese momento, con una constante de proporcionalidad que va a depender de la absortividad y del camino óptico que atraviesa. ¿Sí? Entonces vamos a tener que es una función lineal de la concentración, obviamente dentro de los rangos donde se cumple la ley de Beer, que es para soluciones relativamente diluidas. Obviamente cuando son muy concentradas hay desviaciones y no es tan exacto. Entonces nosotros a partir de esta función podemos levantar una calibración con distintos niveles de los analitos. Y vamos a ver que esa constante de proporcionalidad, ¿sí?, que es la absortividad, el coeficiente de absortividad molar de cada analito, va a depender del solvente en el cual esté siendo analizado, es decir, en este caso va a ser la fase móvil, ¿sí?, la sustancia, es decir, el analito que estemos analizando, y el lambda que nosotros utilicemos para medir en esas circunstancias. Uno puede hacer una cromatografía y elegir el lambda que más le convenga en función de varios parámetros, por ejemplo, que absorba principalmente mis analitos y en lo posiblemente todas aquellas sustancias que no me interese determinar, para que para mi sistema sean lo más invisible posible, ¿sí? Bien, y este coeficiente no tiene nada que ver ni con el camino óptico ni la concentración del analito, que eso es fundamental, ¿eh? Por lo tanto,
se transforman en una constante de proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración de mi analito. Vamos a tener una fuente de emisión, ¿sí? Vamos a tener un sensor y vamos a tener filtros o celdas donde se van a ir desarrollando el paso de esta luz y vamos a ir viendo cómo se va modificando. Obviamente que el sensor va a estar, normalmente se utiliza una luz que es digamos de referencia, que no pasa por el sistema, y otra que pasa por el sistema, ¿sí? Para comparar, una que puede ser que pase directamente con la fase móvil y otra que pase con la fase móvil más los analitos que se vayan separando. Acá hay una comparación de, por ejemplo, distintos marcas de detectores de UV visible en función de cómo utilizan, cómo se construyen para ver distintas variaciones. Hay uno como el Water que utiliza una lámpara de deuterio que utiliza todo el rango entre 190 y 600. Hay otro que es como el Cecil que utiliza una lámpara de deuterio para 190 a 400 y entre 380 y 600 cambia a una lámpara de mercurio, por ejemplo, ¿sí? Y esas son distintas configuraciones que le dan distintas calidades a los equipos. Algunos son, esto es mucho más sencillo, es mucho más práctico, más, menos engorroso, y esto por ahí la mayor sensibilidad en algunos rangos, entonces por ahí conviene y por ahí no. Eso depende de cada aplicación. Los filtros que se pueden utilizar pueden ser de banda o de corte, y pueden ser los de corte de paso corto o paso largo. Estas son distintas características que no viene el caso de analizarlo ahora, pero digamos, existen todas estas posibilidades para ver cuando uno necesite configurar o cuando uno necesite ver qué equipo le conviene más en función de las aplicaciones. Algunos tienen mejor sensibilidad en algunos rangos y otros tienen mejor, digamos, es más fácil de adaptar cuando uno no necesita sensibilidad. También lo anterior que decía, cuando tiene distintas lámparas para distintos sectores. Si uno no utiliza o tiene mayor variación de longitudes de onda, por ahí les conviene usar una lámpara de deuterio para todo el rango o no. Y en el caso de banda, bueno, que tienen digamos un corte que es un poquito más amplio, entonces ahí tienen menor selectividad. Esta es una celda, ¿sí? Una celda de flujo de un HPLC, donde de acá viene, ¿sí?, la fase móvil, el flujo de la fase móvil, una vez que haya pasado la columna, ¿sí? Se supone que ahí ya se han separado los analitos, y ingresa a la celda. Obviamente entre la columna y esta celda habíamos dicho que tendríamos que tener la menor distancia posible de los conectores, que es ahí donde, si es largo, puede haber difusión y puede haber ensanchamiento de pico, ¿sí? Por lo tanto, la columna tiene que estar lo más pegadito posible al detector. Y ahí vemos esta configuración donde en este caso, ¿sí?, la radiación viene en esta dirección y es ahí donde ven. Y este es el camino óptico de la celda, ¿sí? Por eso tiene mucha sensibilidad el HPLC. Obviamente, uno lo que se puede hacer en estos casos también para evitar, si no es como si yo tengo una banda, estos son muy chiquitos, ¿no?, esta celda, pero si yo tengo una banda muy cortita de un analito, por ahí puede ser que esté acá y todavía no salió y estamos ampliando el tiempo de detección. Es decir, estamos ensanchando el pico por un efecto de la celda de detección, el volumen de la celda de detección. Normalmente lo que se hace ahí es que son estas tuberías acá son mucho más finitas para que el volumen sea mucho más chico, entonces disminuya con respecto al volumen en el resto de la cañería y ahí ocupe el menor volumen posible. Después de todo esto, lo que tenemos es el sensor dentro del detector y pueden ser celdas fotovoltaicas, fototubos o fotomultiplicadores, ¿sí? La idea de todo esto es de que pueda censar la entrada de algún fotón cuando se produce esto y lo pueda, digamos, de alguna forma ampliar o amplificar
esa señal para poder tener una mayor respuesta y que sea mucho más clara, ¿sí? Este es, por ejemplo, un gráfico de un fotomultiplicador donde tenemos una radiación, ¿sí?, con fotones, y que va a incidir sobre un cátodo, que este cátodo después produce una emisión de electrones, de varios electrones por cada fotón que incide, y se van a ir reflejando, ¿sí?, en el sistema. Así, por cada uno de estos espejos se van produciendo, se va multiplicando la cantidad de electrones que se van produciendo a partir de un fotón que incidió en el cátodo, hasta llegar a un ánodo donde de ahí la cantidad de electrones que se reciben por cada fotón es de 10 al número de rebotes que se hayan producido en ese sistema. Entonces es así donde se produce la multiplicación, y por cada fotón se pueden producir, en este caso hay 9, 10 a la 9 electrones por cada fotón, ¿sí? Como dijimos, teníamos por ejemplo, en el caso de tener las lámparas, teníamos una variedad de radiaciones que van a incidir sobre la muestra, y a nosotros nos interesa que incida alguna específicamente, ¿sí? Entonces podemos tener las redes de difracción o los detectores de arreglos de diodos. En el caso de las redes de difracción, esto se produce se dispersa la luz, y uno puede enfocar el sector de la luz que corresponda al lambda que a nosotros nos interesa medir, que va a depender de quién. Yo quiero ver si están por lo menos atentos. ¿De qué va a depender el lambda que yo elija? De los analitos que yo tenga en mi sistema, ¿sí? Yo voy a elegir mi lambda para tratar de ver lo que yo quiera ver, ¿sí? Es el sensor que me va a decir este analito está o no. Entonces, esto se puede medir, se puede poner entre, ¿sí?, la lámpara y la celda, o entre la celda y el detector. Son distintas configuraciones que algunos instrumentos dicen que en algunos casos es mejor o en otros. Es decir, existen las dos posibilidades. No es que uno sea mejor que el otro, no está totalmente demostrado eso. Así que existen esas dos posibilidades. Yo puedo, enfocar con un lambda a la muestra, o enfocar con todos los lambdas y medir nada más que una parte de lo que emite, ¿sí? Existen las dos posibilidades. En el caso de los detectores, fotodetectores con arreglos de diodos, lo que se produce es que yo tengo una serie de diodos arreglados para que esta configuración me permite determinar simultáneamente varios lambdas de mi sistema. Entonces así yo puedo obtener simultáneamente el espectro total de una muestra, de un analito, a medida que va pasando por la celda de detección. En esto no puedo, porque yo tendría que parar el sistema y ahí empezar a hacer un barrido, ¿sí? En cambio, con un arreglo de diodos, lo que se hace, en lugar de hacer un barrido con una red de difracción, tengo un arreglo de diodos, que estos diodos me permiten analizar simultáneamente distintos rangos de distintas lambdas, ¿sí? Y así obtener instantáneamente una foto de todo el espectro del sistema cuando está pasando por la celda de detección, ¿sí? ¿Cuál es lo interesante de esto? Por un lado tengo una información espectral. Esa información espectral por ahí en algunos casos me puede ayudar a identificar o a caracterizar cuál es el analito que está pasando, o ese pico a qué analito corresponde. Si la muestra no es muy compleja o los analitos están perfectamente diferenciados, es posible que yo ya los pueda identificar con la información espectral. Si no, la otra forma de identificarlos, ¿cuál sería? Por cromatografía líquida. Descartando un masa, ¿no? Un detector, un masa como detector. ¿Cómo se identifican los analitos cuando uno hace una cromatografía separativa de una muestra compleja? Sí, en cromatografía líquida normalmente no alcanza. ¿Por qué? Porque no es tan reproducible y los tiempos de retención son picos más anchos que en el resto de las
cromatografías. Entonces a veces los tiempos de retención, hay que ver el sistema cómo está, si es suficiente. Hay mucho más variación en la posición de los tiempos de retención, por lo tanto no es tan confiable como en la cromatografía gaseosa, que es mucho más reproducible. ¿Sí? Puede haber pequeñas variaciones. Normalmente en la cromatografía gaseosa uno informa hasta el segundo cifra decimal de un tiempo de retención dado en minutos, y en HPLC ya con la primera cifra decimal ya es más que suficiente. Eso que da idea de la variabilidad que puede tener los tiempos de retención. Entonces, cuando es complejo no es tan así. El sistema de Zudicia es agregado por un sobreagregado del principio activo del analito que uno quiera analizar. Si uno hace un sobreagregado, entonces ve cuál es el pico que aumenta en función de ese sobreagregado. ¿Sí? Es la técnica más sencilla que hay. Es más, es la más antigua porque antes no había masas, nada, y uno tenía que identificar. La forma de identificar es cuando uno agrega una porción de un analito que sabe que está puro, entonces ve en mi muestra cuál es el pico que aumenta. Exacto. Otra característica de los arreglos de diodos es que tiene una menor sensibilidad comparando a uno de red de difracción o uno de lambda fija o de filtro, lo que sea, porque es mucho más, digamos, la cantidad de data que se puede obtener en función del tiempo siempre es mucho mayor en estos, o sea, la cantidad, el tiempo que tarda en poder obtener una señal. Y por otro lado es lo que es la pureza. Se puede hacer análisis de pureza de pico, es decir, saber si un pico corresponde a un analito solo o si está coeluyendo con algún otro analito. Esa es una de las cosas que más se utiliza un arreglo de diodos, sobre todo cuando las muestras son más complejas. ¿Cuál es la idea del arreglo de diodos? Y tener un diagrama en 3D. Normalmente esto se ve en colores, siempre me olvido, la próxima vez, puede ser que el año que viene me acuerdo y la traiga en colores, pero bueno, se los voy a explicar así. En 3D quiere decir que yo puedo obtener, por ejemplo, un gráfico de absorbancia en función del lambda, ¿sí? Pero también puedo obtener el gráfico de lambdas en función del tiempo. O puedo obtener el gráfico de absorción en función del tiempo. Tengo las tres dimensiones, ¿sí? Y es como obtener, uno en el soft tiene un cubo y uno puede ir viendo qué parte del cubo puede ir observando. Normalmente ese cubo lo que se hace es tener un diagrama en 2 dimensiones con un sistema de colores, donde tiene, por ejemplo, en función del lambda y en función del tiempo. Y lo compara con el cromatograma, que es absorción en función del tiempo. Cuando aparece este pico así, este cromatograma que está dado la absorción a un determinado lambda, elijo un lambda de estos y lo fijo ahí y veo cuál es la relación de absorbancia en función del tiempo, ¿sí? Como yo tengo acá estos dos, a un tiempo dado me salen esto que en principio, ahora les voy a explicar cómo es, esto es este mismo gráfico, da una idea de cuál es ¿cómo se llama? El espectro electromagnético de esa sustancia, ¿sí? Ustedes ven acá esta sustancia, ¿sí? Que tiene este espectro. Es lo mismo que esto. Acá tenemos 200, 240, 280 creo, ¿no? Y acá de alguna forma tenemos lo mismo. En 280 tenemos un máximo. Esto, como se vería que es en colores, esto tiende al azul o al verde según los equipos, y cuanto tengo mayor absorción tengo acá zonas circulares que son más rojizas. Cuanto más rojo es, más absorbe. Quiere decir que acá donde tengo este pico de absorción, acá tengo una zona roja,
¿sí? Yo veo un diagrama ahí de colores. Y acá lo mismo, tengo otro pico de absorción acá que es en la parte de los 200. Yo les dije, a 200 nanómetros cualquier sustancia orgánica absorbe. Y en este caso que tenemos acá, tenemos la otra posición que es el analito I, que tenemos un máximo de absorción en 240 y otro en 200. Tenemos el de 240 y el de 200. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, si elijo 200 como lambda para medir esto, seguramente voy a tener esta forma, porque acá en principio este tiene mayor intensidad que este, por lo tanto esto va a tener una absorción mayor. ¿Sí? Si yo elijo 240, el lambda, voy a tener que este pico es mucho más importante que este, porque estoy enfocado acá, donde tengo mayor sensibilidad. Estoy en el máximo de la otra sustancia. Y en esta tengo absorción, pero es bastante baja. Entonces yo puedo ir eligiendo cuáles son los lambdas ahí. ¿Se entienden? Yo teniendo esto, puedo correr mi muestra y entonces empezar a ver cuál es el lambda que mejor me puede representar mi sistema, en función de qué es lo que quiero ver. Supónganse que a mí no me interese ver esta sustancia y voy a tratar de elegir un lambda lo más cercano, donde tenga un máximo de esto para tener buena sensibilidad de eso, cosa de que yo si quiero hasta puedo llegar a diluir y por ahí hasta este pico puede empezar a desaparecer. O me interesen las dos, buscaré un compromiso por ahí entre medio de estos dos donde aparecen bien los dos. ¿Se entiende cuál es la idea? Eso es lo que yo voy a poder elegir. Esto es fundamental, tener un detector de arreglos diodos para poder elegir cuál es el mejor lambda que me puede representar mi sistema. Es posible que si yo elijo este lambda, obviamente para una muestra un poco más compleja, el sistema ya está resuelto. Y si elijo un lambda muy cercano acá, donde absorbe casi todo, por ahí tengo que seguir trabajando porque el sistema no se resolvió, porque veo un montón de cosas más. ¿Sí? Por eso el detector es fundamental, el papel que juega en la selectividad de mi sistema. Supónganse que ahora yo tengo una corrida donde yo veo este gráfico, ¿sí? Donde ven que se ven como que tengo un máximo acá, pero hay como si fuese otro máximo también ahí. Y eso hay que determinarlo, si puede ser que ese pico, ¿sí? En este tiempo representa a un analito puro, ya separado, o si ha coeluido con otro. Y eso es una de las cosas fundamentales que me puede aportar el arreglo de diodos. Yo acá puedo ver, si yo mido, por ejemplo, yo tengo esto, ¿sí? Ven que acá, corrido acá, es como si tuviese un solapamiento de algo, y es posible que si es otro analito, muy rara vez dos analitos tienen el mismo espectro, exactamente, siendo dos sustancias distintas. Entonces lo que puede pasar es esto, ven que yo tengo esto en función de absorción en función del lambda, yo tengo el espectro. Y puede ser que tenga uno de una sustancia y que otro analito que coeluya aparezca y tenga en alguna porción de este espectro algo distinto, ¿sí? Como que el espectro tiene alguna diferencia. Por ahí no es tiene todo, casi todo igual, o está solapado, pero por ahí se diferencia en algo con el otro. Y eso es lo que vamos a analizar. Yo puedo analizar en el pico este, ¿sí? En distintas posiciones del pico, ¿sí? A distintos tiempos, puedo analizar cuál es la relación, por ejemplo, entre este lambda y este lambda. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Yo voy a distintos tiempos, es decir, en distintas posiciones del pico, cuando van saliendo, supónganse que va saliendo mi analito, y yo tengo la sospecha de que junto con ese analito, adentro de ese pico hay otro. O sea, está coeluyendo. Normalmente coeluyen otro analito que está en menor cantidad o tiene otro espectro, distinta, digamos, absorción. Entonces, el espectro también varía, y yo lo que quiero comparar es, a lo largo de ese pico, elijo, por ejemplo, 3 puntos, uno en el punto máximo, uno en el punto cuando está creciendo y otro en el punto cuando está bajando, y ahí mido dos relaciones es decir, una relación entre dos lambdas.
Entre dos lambdas que del espectro de mi analito. Entonces supónganse que elijo este lambda y elijo este lambda, ¿sí? Si mi analito, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Este es un pico puro y yo tengo este espectro. Y este es un pico que en principio puede tener este analito, esta pequeña porción, y que tiene este espectro. En este caso es muy diferente, pero es para marcar la diferencia nada más. Si yo mido a lo largo de esas, sí, 3 puntos, por ejemplo, y voy midiendo la relación a dos lambdas diferentes, por ejemplo, entre un máximo y un mínimo del espectro de mi analito, esta relación a lo largo de todo el pico se tiene que mantener constante. ¿Se entiende? Si hay otra sustancia, esta relación, debido a esto, porque acá yo voy a tener uno y acá voy a tener otro, y va a depender de en qué posición de mi pico puede salir algo de la contaminación que está coeluyendo. Entonces, cuando se mantiene esta, que no se mantiene constante, se ve esta gráfica, es porque ese pico está impuro, está coeluido con otro analito. Entonces, el arreglo de diodos, una de las propiedades más interesantes que tiene es analizar lo que se llama pureza de pico, de que mi pico esté representando sí o sí a un solo analito. Ahora, esa pureza de pico la determina el operador. Puede decir, yo quiero ver si mi pico es puro en un 90 o en un 95% o en un 98%. ¿Qué quiere decir? Que esto se mantiene constante en un 90, en un 95, en un 98%. Es decir, que si hay alguna diferencia, sea menor o al 10 o al 5 o al 2%. ¿Sí? Y eso me da el criterio de pureza, en función de cuál es el análisis que yo quiera elaborar. ¿Sí? Supónganse que hay una pequeña impureza, pero no sea representativa, y puede estar menor del 2%. Bueno, yo puedo jugar con esos porcentajes de pureza y ver esa certeza en cuanto a la pureza. ¿Alguna duda? Bien, en el caso de un detector de fluorescencia, nosotros sabemos que la fluorescencia emite en todas las direcciones. Normalmente el detector se pone a 90 grados para evitar la interferencia con la luz UV en la cual se dirige la emisión. ¿Sí? Lo que vamos a decir es que la sensibilidad suele ser mucho mayor, ¿sí? En general hablamos de un factor de 10 a 100 veces más sensible que un UV. Y por otro lado tenemos que hablar de la selectividad. Obviamente que acá tenemos mucha mayor selectividad. Por un lado podemos ver sustancias que naturalmente tengan la propiedad de ser fluorescentes, que muchas veces tiene que ver con las estructuras de las sustancias orgánicas que son con anillos, y si estos anillos son fusionados y tienen cierta, digamos, configuración o de geometría que cada vez las hace más rígidas, eso favorece a que la sustancia sea fluorescente. ¿Sí? Hay veces que se las modifican a esas sustancias para poder mantener una mayor rigidez para que sean fluorescentes. Y si no, existe toda una química de derivatización para poder obtener selectivamente sustancias derivatizadas para que puedan florecer incluso con distintos niveles de excitación. Eso le da mucha selectividad y es una de las técnicas más recomendables cuando se necesita sensibilidad y selectividad. En cuanto a la detección electroquímica, si hablamos de conductancia en el caso de tener compuestos iónicos o corrientes asociadas a fenómenos redox que se pueden producir en el sistema, en lo cual se aplica la ecuación de Nernst. Y lo interesante de esto, bueno, que se trabaja con un sistema donde tenemos un electrodo de trabajo, un electrodo de referencia y un contraelectrodo para poder medir exactamente. Estos sistemas son
bastante sensibles, pero tienen sus problemas en cuanto, cuando trabajan con sistema redox, en cuanto a la estabilidad. No es tan fácil la reproducibilidad con estos sistemas. Cuando se utilizan estos sistemas, uno se le da un potencial al electrodo de trabajo, un cierto potencial, para que trate por lo menos de ser lo suficientemente elevado para poder oxidar o reducir los elementos que a nosotros nos interesaría, ¿sí? Posiblemente a ese potencial de oxidación se produce una redox de algunos elementos y de otros no. Obviamente que sirve para, es bastante selectivo para aquellas sustancias que son, digamos, eléctricamente activas para estos sistemas. Y el índice de refracción sí está considerado como, es un detector totalmente, es universal, porque mide las propiedades de un solvente, que es la fase móvil. Entonces cualquier interferencia que se produce, la presencia de cualquier analito, va a producir un cambio en el índice de refracción. Por lo tanto, no depende del tipo de analito que esté analizando, sino que si hay algo o no, ¿sí? Obviamente la sensibilidad es baja y también la selectividad, al ser tan universal, es bastante despreciable. Bueno, y la parte final que nos queda ver de la cromatografía líquida, prácticamente el corazón de estos métodos separativos, es la fase estacionaria. Nosotros habíamos hablado de selectividad, habíamos hablado de la selectividad en la preparación de la muestra, cómo se puede introducir selectivamente una muestra, cómo se puede detectar selectivamente una muestra, y lo otro que se hablaba era de la selectividad de la fase estacionaria, digamos, de la columna separadora. En el caso de las cromatografías líquidas, podíamos buscar selectividad tanto en la fase estacionaria como en la fase móvil, en una competencia de afinidad de los analitos que se distribuyen entre ambas fases, ¿sí? En el caso de GC vamos a ver que eso varía un poco, pero en general se aplica. Hablamos de fase normal y fase reversa en cromatografía líquida. Fase normal, la fase estacionaria pueden ser de sílica, de alúmina, o fases enlazadas como tener grupos ciano, amino, dioles. Y en fase reversa hablamos de una fase estacionaria que está, una sílica que puede estar modificada con C18, C8, C6, C4, C2. Es decir, estos C18 son cadenas hidrocarbonadas de 18, de 12, de 8, 4, 2, ¿sí? Átomos de carbono, es decir, grupos metilenos. Que eso le da distinta afinidad hacia compuestos más lipofílicos. Puede tener grupo fenilo, grupo ciano y grupo amino. Entonces, en función de eso, acá yo tengo ambas fases estacionarias, y es fase normal y fase reversa. Entonces, ¿cuál es el criterio de definir qué es una fase normal y una fase reversa? El criterio es comparar la polaridad entre la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces decimos que fase normal es cuando la fase estacionaria es más polar que la fase móvil.
¿sí? Fase reversa, la fase estacionaria es menos polar que la fase móvil. Por más que la característica que la fase estacionaria en una fase normal tiene características polares, uno no puede definir una fase normal cuando la fase estacionaria es polar. Porque si yo tengo grupo ciano o amino, va a depender de la polaridad de la fase móvil, si es normal o reversa. ¿Sí? Entonces, cuando les digamos que es una fase normal y una fase reversa, por favor comenten la comparación de polaridades y no digan nada más que es cuando la fase estacionaria es polar, pues no está bien. ¿Sí? Después tenemos las de intercambio iónico, que puede ser amonios cuaternarios o sulfónicos, sean aniónicas o catiónicas. Y tenemos las fases estacionarias de exclusión, que puede ser de estireno o de divinilbenceno, que ahí lo que ocurre es, se genera una matriz con una cierta porosidad, y en función de esa porosidad es como que cuando analizamos sustancias de tamaño muy grande, las más chicas se van a ir ocluyendo en estos sitios y las más grandes son las que pasan más libremente por el sistema. Por lo tanto, las más grandes saldrán primero y las más chicas saldrán después, en función de su tamaño. Y así se preparan distintas fases. En el caso de catiónicas y aniónicas, bueno, no hay, es por intercambio iónico, ¿no? ¿Sí? No hay mucho que aclarar. Acá tenemos dos formas de cómo se preparan las fases estacionarias. Normalmente se puede hacer haciendo reaccionar una sílica, que es un material soporte, ¿sí? Que tiene los grupos silanoles, con un cloro dimetilalquil silano. Lo que se produce acá es una sililación donde se introduce en este sistema este grupo R, que es el característico que si es un C18, entonces ahí ya voy a tener una fase estacionaria comúnmente conocida como RP18, es decir, River Phase de 18 carbonos. ¿Sí? Y así puedo meter los grupos glicoles, etcétera, y así tener los distintos, un grupo ciano de distintos, ¿sí? Así construyen lo que se llaman las fases estacionarias y es lo que se van haciendo. Muchos las hacen así o muchos las hacen lo que es el cross-linked. De alguna forma ponen un triclorosililalquil donde reacciona con dos grupos, quedando un grupo alquilo expuesto y todavía queda un grupo cloro sobre el silicio, que ese a su vez puede reaccionar otra vez con otra molécula y así se van generando cadenas cruzadas. ¿Sí? Y esto es lo que se produce. Son las dos formas más comunes de hacer las fases estacionarias de estos sistemas. Obviamente eso trae aparejado de que cada fabricante de cada columna tenga su técnica y sus formas de hacer sus fases estacionarias. Por lo tanto, la comparación, yo se los dije en un momento, tiene que ver mucho la marca. Es decir, nunca uno busca encontrar el mismo cromatograma con columnas distintas. Sí, un pattern parecido, pero nunca va a encontrar el mismo cromatograma. Otra de las condiciones que se suelen encontrar acá es cuando se producen estas derivatizaciones de la sílica para obtener las fases estacionarias, es posible que haya lugares, por ejemplo, grupos silanoles residuales que tienen ciertas características. Es decir,
no tiene nada que ver, por ejemplo, si yo pongo una C18 o una ODS es octadecil, ¿no? Silano. Entonces, en esos casos, si yo dejo estos grupos silanoles expuestos, voy a tener porciones de la columna que va a tener una reactividad distinta. Y eso fue descubierto no hace mucho, y entonces eso daba algunos aspectos no deseables para una técnica separativa. Y las columnas más modernas son estas que tratan de tapar todos estos silanoles que no hayan podido ser derivatizados con la técnica anterior. Son las llamadas ENCAP. O sea que cuando vean una columna que dice ENCAP es de lo más moderno, y es porque aquellos sitios que no han podido ser derivatizados quedan bloqueados. Entonces, toda la columna tiene el material mucho más homogéneo. Obviamente que si está esto presente, la afinidad de esto no es lo mismo teniendo esto presente que esto tapado. ¿Se entiende eso, no? Bien, esto es un gráfico que yo les preparo y les doy muchas veces para ver en función de el tipo de sistema que uno puede desarrollar en cuanto a qué tipo de moléculas va a analizar en cuanto a su polaridad y su peso molecular, y el tipo de fases estacionarias que se pueden utilizar, ¿sí? Se los dejo para que lo puedan analizar o decir, pero la idea de este gráfico es ver eso, en función de qué tipo de fases de polaridades voy a tener en mis analitos, para ver qué tipo de fases estacionarias puedo ir probando, y no solo de eso, sino de del tamaño de las moléculas. Está dividido en dos partes, ¿sí? Y obviamente algunos análisis que, si uno quiere ver quiralidad, etcétera, que es una técnica que la vamos a desarrollar posteriormente. Sí, este cuadrito, que es muy sencillo, que se los preparé para aclarar un poquito todo esto, y es tan sencillo que es fundamental que se lo aprendan, no de memoria, sino que lo puedan deducir constantemente. Esto es la base para que ustedes puedan definir después en cualquier problema, algunos ya han tenido, definir a ver qué, incluso no para resolver los problemas de acá, sino problemas que ustedes tengan, como si alguna vez son operadores de un instrumento de estos. ¿Qué tipo de modificaciones pueden hacer cuando tienen que adelantar los tiempos de un analito, o atrasarlos, o variar el tiempo de elusión de ellos, y analizarlos en función de, es decir, se hace mucho barullo en función de la polaridad, y a ver qué polaridad aumenta, si la del solvente es más polar o menos polar, todas esas cuestiones. Cuando nosotros tenemos una fase normal o fase reversa, la polaridad de la fase estacionaria normalmente es alta en la fase normal, baja en la fase reversa, ¿sí? No quiere decir que sea la definición, sino que las polaridades de la fase estacionaria son bajas y altas en una fase normal. La polaridad de la fase móvil para una fase normal es baja o media, siempre tiene que ser menor que la fase estacionaria. Y obviamente en una fase reversa va a ser alta o media, siempre va a ser mayor que la fase estacionaria, ¿sí? Acá tenemos dos fases móviles típicas. En fase normal puede ser cloruro de metileno o cloroformo, que ahora no se usa más, mezclado con heptano, ¿sí? Son de polaridades medianas, y según la proporción de cloruro de metileno de cloroformo en heptano, voy a poder variar esa polaridad. Más cloruro de metileno, más polar lo hago, ¿sí? En el caso de fase reversa, una fase común puede ser metanol-agua, acetonitrilo-agua, metanol-acetonitrilo, etc. Normalmente se usa mucho mezclar agua con metanol, con acetonitrilo, con otras solventes, ¿sí? Entonces ahí, sí, ¿quién es el componente más polar ahí? El agua. O sea que si yo quiero aumentar la polaridad de esto, aumento el porcentaje del agua. Si yo quiero bajar la polaridad de esto, aumento el porcentaje del metanol, ¿sí?
Y ahí voy jugando. ¿Cuál es el orden de elusión para una fase normal? ¿Quién sale primero? Lo que menos interacciona con la fase estacionaria. Fase estacionaria, polar. Por lo tanto, lo que sale primero es lo menos polar. ¿Sí? En una fase reversa, lo que sale primero es lo que menos interacciona con la fase estacionaria, que es no polar o de polaridad baja. Entonces, lo primero que sale es lo más polar. ¿Sí? Bien. Y lo último es cómo aumento el K de los solutos. Disminuyendo la polaridad de la fase móvil. ¿Por qué? Si yo disminuyo la polaridad de la fase móvil, ¿cómo es la competencia con la fase estacionaria en una fase normal? Y ahora, ese es el problema. ¿Cuándo utilizo una fase normal? Normalmente voy a utilizar una fase normal, es decir, analitos polares, porque mi fase estacionaria es polar. Yo lo que quiero es que interaccionen con mi fase estacionaria. Entonces, cuando yo tengo analitos medianamente polares o polares, voy a usar fases estacionarias polares. Entonces voy a tratar de usar fase normal. Si yo tengo analitos más lipofílicos, menos polares, más apolares, son todos los términos que utilizan ustedes en los exámenes, son complicados, es más no polar, en lugar de decir menos polar es más no polar, pero bueno, pero los usan, Y entonces ahí voy a utilizar una fase reversa, porque la interacción con la fase estacionaria es mucho más afín. Y en todo caso, en esos casos, cualquiera de ellos, lo que voy a regular es la polaridad de la fase móvil para ver si los compiten más favorablemente o no, en función de qué, cuál sea la constante de capacidad de mi sistema. Si salen todos muy rápido, un K muy bajo, ¿sí? Yo voy a tener ¿qué hacer? Atrasar el sistema. ¿Cómo atraso el sistema? Si estamos en fase normal, disminuyo la polaridad de la fase móvil. ¿Por qué? Si sale muy rápido es que hay mucha afinidad con la fase móvil, se lo lleva muy rápido. Entonces yo lo que tengo que tratar de disminuir la competencia con la fase móvil. Si estoy en un sistema de fase normal, mis analitos van a ser más polares, de características más polares. Por lo tanto, van a ser más afines a la fase estacionaria, que es polar. Si yo disminuyo la polaridad de la fase móvil, cada vez los va a retener menos. Va a ser menos afín a esos analitos. Por lo tanto, van a estar más retenidos en la fase estacionaria y voy a dejar que mi sistema sea más largo. Lo voy a tratar de atrasar, le voy a dar más tiempo para que se pare mejor. ¿Sí? Si veo que mi sistema está tardando demasiado, tengo que hacer lo contrario. Tengo que buscar una competencia más favorable por la fase móvil. Y ahí, ¿qué hago? Aumento la polaridad, si es fase normal. Todo el mismo razonamiento es para la fase reversa. ¿Estamos bien? Con eso, entendiendo eso, resuelven casi todos los problemas de la cursada, de la parte de separativas, ¿no? Y los problemas que pueden llegar a tener en cuando tengan que desarrollar un método. Es decir, ¿qué hago con esto? Porque incluso no se crean que la utilización de gradientes es la solución para todo. No, es en algunos casos. Gradientes, ¿cuándo utilizo? Cuando yo tengo un sector que resuelve medianamente y el otro sector que se va demasiado lejos. Entonces yo tengo que empezar a combinar ahí. Tengo que, ese sector que no resuelve bien, tratar de atrasarlo, y el sector que resuelve demasiado, o sea que está demasiado tiempo y no necesito, lo tengo que empezar a cortar. Entonces, cuando yo armo mi sistema para separar mejor, si al principio sale muy junto,
Entonces ese lo alargo un poco más y trato de ahí mejorar la resolución en esa parte. Una vez que eso se resolvió bien, cambio mi sistema durante la corrida para empezar a que lo otro que le tardaba mucho, empezar a agilizarlo. ¿Sí? Esos son los casos de necesito gradientes. Si yo tengo un sector que está todo comprimido y nada más, el gradiente no sirve para nada. Lo que tengo que ahí es jugar con la fase móvil, la polaridad de la fase móvil para tratar, si sale muy adelante, atrasarlo. Si es atrasarlo, si es fase reversa, juego con la polaridad de la fase móvil. Si es atrasarlo, fase normal, juego con la polaridad de la fase móvil. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Llegan a ver bien ahí? Bueno, acá tenemos dos sistemas, ¿sí? Con las mismas muestras. Alcohol bencílico, fenoxietanol, metoxibenzaldehído, metilfeniléter. La idea es que en un caso utilizo el mismo, es decir, en los dos utilizo la misma fase móvil. Lo que varío es la fase estacionaria. En una pongo una C18 y en la otra pongo una ciano. Las dimensiones de la columna son las mismas para las dos. La velocidad de flujo es la misma. El detector es el mismo sistema. ¿Qué es lo que vemos acá? En este tenemos C18 y en este tenemos ciano. En el C18 la interacción con la fase estacionaria es muy buena. La fase móvil, que en este caso es acetonitrilo agua, 40-60, no es tan buena, por lo tanto, ven que tenemos muy buena separación, pero está tardando 12 minutos. En el segundo caso, la interacción es buena con esta fase estacionaria, que ya es medianamente polar, es menos, medianamente, digamos, apolar, ya es un poquito menos polar, más polar que una C18, pero sigue siendo una fase lipofílica, es más para esta fase móvil. Por lo tanto, seguimos teniendo un sistema de fase reversa. Y vemos acá que está perfectamente resuelto, pero en menos de 5 minutos. ¿Sí? Entonces este sería un caso donde, por ejemplo, si yo elijo bien la fase estacionaria, es mucho mejor utilizar esto. Por eso muchas veces en estos sistemas está bueno consultar la literatura. Hay un montón de literatura donde se establecen todos los sistemas y qué fase, qué columna es la más conveniente para mi sistema cuando quiero resolverlo. ¿Cuál es la otra posibilidad? Supónganse que yo directamente hubiese tenido esta columna en una C18, que es lo más común. ¿Qué hubiese tenido que hacer para obtener algo más parecido a esto? ¿Aumentar? ¿O qué dijiste? ¿Cambiar o aumentar? ¿Están de acuerdo? Por un lado, ya sabemos que habría que empezar a cambiar la fase móvil, ¿sí? Tenemos que variar la afinidad. Esto tarda mucho. ¿Esa fase móvil cómo tiene que ser? ¿Más competitiva o no? No, más o menos no, más o menos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que tiene que ser más competitiva? Es decir, de alguna forma los tengo que sacar más rápido este sistema. Está separado demasiado. La selectividad acá es impresionante. ¿Y para qué quiero estar 12 minutos cuando una selectividad tan grande? Como ven acá, tenemos una selectividad perfectamente resuelto a nivel de base y estamos en 5 minutos. ¿Sí? Entonces, yo quiero que sea más competitiva. Es una fase reversa.
¿qué tengo que agregar? ¿Cómo tengo que modificar esta fase móvil? Que sea más o menos polar. Si esta fase móvil es acetonitrilo agua 40-60, ¿qué tengo que cambiar? O sea, ¿agrego quién? ¿Qué aumento? El orgánico, ¿sí? ¿Está bien? Con eso transformo la fase móvil en algo mucho más afín a los analitos que están interaccionando demasiado con la fase estacionaria. Entonces la competencia la hago más favorable hacia la fase móvil y lo saco antes. Cuanto antes, y eso sí, es prueba, a ver si es suficiente la modificación para que salgan antes y sigan siendo resueltos. ¿Sí? Este sistema, bueno, tenemos acá todas estas drogas, doxepina, imipramina, norboxepin. Bueno, hay un montón de drogas que la idea es que en los dos sistemas se utilizó una C8, ¿sí? Con carbono, una cadena de 8 carbonos, y lo que acá se varió sí es la fase móvil. En el primero se utilizó acetonitrilo con fosfórico 0.01 molar, ajustando el pH a 2,5. Y en la segunda se utilizó acetonitrilo con fosfórico 0,01 molar, ajustando también el pH a 2,5, pero agregando nonilamina, ¿sí? La idea es que esto lo hace, le cambia la polaridad a la fase móvil o la afinidad por esto, ¿sí? Incluso puede cambiar la solubilidad, por lo tanto lo hace más afín, y es ahí donde acá, en este caso, al ser más afín sale en mucho menos tiempo. Esto obviamente por un problema de espacio de escritura parece que no estuviese bien resuelto. Si uno amplía la ventana está perfectamente resuelto, ¿sí? Nada más que en lugar de tardar 24 minutos se hace en 6-7 minutos, ¿sí? Y está perfectamente resuelto. Ojo con eso, muchas veces cuando tienen en pantalla los cromatogramas, cuando hay muchos picos parece que no está resuelto pero eso es por el grosor de la gráfica. Si uno empieza a ampliar ese cromatograma, se da cuenta si los picos están definidos a nivel de base o no. Ojo con eso porque a veces es digamos un engaño a la vista. Este es otro ejemplo de cómo variando la fase móvil uno puede, que acá lo único que se agregó es un aditivo para que interaccione mejor, ¿sí? Esa interacción hace que la competencia por la fase móvil sea mucho mayor, por lo tanto la forma de eluir este sistema, la fuerza de elusión sea distinta. ¿Qué se entiende por fuerza de elusión? Hablamos de fuerza de elusión a esta capacidad que tiene la fase móvil de sacar a los analitos del sistema. Podemos comparar la fuerza de elusión con la constante de capacidad de mi sistema. Mayor fuerza de elusión, menor K. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo varía la selectividad en HPLC en fase reversa? Es decir, ¿cómo podemos modificarla? ¿Cómo podemos corregirla? Variando la fuerza de solvente, ¿sí? Si sale todo muy juntito y al principio tenemos que atrasarlo. Eso es variar la fuerza de solvente. Si sale todo muy separado y muy a largo tiempo, entonces tenemos que empezar a juntarlo. Ahí variamos la fuerza de solvente. Variamos el tipo de solvente. ¿Cómo se varía el tipo de solvente? Es decir, el tipo de solvente podemos variar. Podemos tomar a la fase móvil como un solvente. Y para variar el tipo de solvente podemos variar si es un solvente, digamos, complejo de más de un componente. Entonces uno puede variar la proporción de los componentes.
Ahora yo puedo también variar la calidad de los componentes. Y si estoy en fase reversa, puedo decir, bueno, hago metanol agua, no me gusta mucho, voy a pasar a acetonitrilo agua, o metanol acetonitrilo agua, por ejemplo. O THF, le agrego THF, ¿sí? Y así voy cambiando. ¿Y para qué es eso? Porque es posible que, ahora vamos a analizar algunas características de esto, que sin variar la fuerza del solvente, es decir, si yo mantengo en un mismo, digamos, tiempo de elusión de mi sistema, es posible que la distribución de mis analitos sea diferente en función de la afinidad que tengo al cambiar la propiedad de la fase móvil, cambiando los solventes. Es posible que algunos analitos sean mucho más afines al metanol que al acetonitrilo, o se disuelvan mejor. Entonces, sin variar la fuerza del solvente, muchas veces estamos variando la distribución de mis analitos adentro de este sistema cromatográfico. Entonces estábamos variando la selectividad del sistema. Por eso es tan importante la selectividad en HPLC, porque el solvente, la fase móvil, tiene un papel muy importante con esto de variar la afinidad por cada uno de los componentes. Otra forma de variar la selectividad es con el tipo de columna. Es decir, estamos variando la fase estacionaria. ¿Qué habíamos dicho eso? Ese es es lo último a lo que recurrimos, porque variar eso quiere decir que hemos elegido mal la columna desde un principio. Normalmente uno cuando elige la columna es porque tiene muchas referencias, ¿sí? Y la temperatura. ¿Por qué la temperatura puede influir en todo esto? Ya lo hemos explicado. Tenemos equilibrios termodinámicos, ¿sí? La temperatura es una variable termodinámica, así que la modificación de la temperatura puede variar la posición de equilibrio de cualquier variable termodinámica, ¿sí? Cuando uno está implementando técnicas, tratando de desarrollar nuevos sistemas, nuevos mecanismos, es muy útil estas tablitas que se llaman nomógrafos. Nomógrafos. ¿Cuál es la idea de un nomógrafo? Es esto que está tabulado acá. Por ejemplo, vamos a este de acá arriba, que es mezclas de solventes con agua para un sistema binario, considerando una fase reversa. No, perdón, esto es para fase directa, ¿sí? Entonces acá tenemos, en la primera línea tenemos una escala. Eso está dado para cloruro de metileno en hexano, ¿sí? La segunda línea habla de terbutilmetiléter en hexano. La tercera de THF en hexano. Y la cuarta de acetato de etilo en hexano. Y después tenemos la última, que es la isopropilamina en hexano. Todas estas son distintas proporciones que vienen con distintas tabulaciones, ¿sí? Estos números que tenemos acá arriba me va indicando la cantidad de cada uno de los componentes orgánicos en hexano, ¿sí? ¿Y qué implica esto? Si yo trazo una línea vertical a lo largo de cualquiera de estas, en cualquier posición, me está indicando cuáles son las proporciones de estos solventes que mantienen una misma fuerza de solvente en mi sistema, ¿sí? Si yo quiero cambiar porque, por ejemplo, mis analitos son más afines al THF que al cloruro de metileno, entonces veo si el sistema está bien desarrollado pero no está bien resuelto, es decir, tiene una buena fuerza de solvente, una buena constante, ¿sí?, de capacidad. Yo no quiero ni aumentar los tiempos ni disminuirlos, quiero que salga, pero quiero ver si puedo distribuirlos mejor, porque no me resuelve, algunos picos no los resuelve bien. Yo puedo cambiar el solvente, entonces voy a un nomógrafo y digo, bueno, manteniendo la fuerza del solvente, yo digo, por ahí con un 50%, si voy acá, de cloruro de metileno en hexano, voy a este y digo que es
THF en hexano, estoy en un 5% de THF en hexano. Es decir, esas mezclas de solventes mantienen la misma fuerza solvente. Cuando uno hace una optimización de un método, normalmente, o casi siempre, lo que se hace es ver qué componentes de la fase móvil se pueden modificar y cuáles son los más adecuados, y no se varía la fuerza solvente. Para eso sirve un nomógrafo. Entonces, ir variando esas fases móviles y no tocar lo que es la fuerza de solvente. Acá tenemos, por ejemplo, en fase reversa, entre acetonitrilo, metanol y THF, ¿sí? Con respecto al agua. Yo tengo una fase binaria y este es un nomógrafo de la fuerza del solvente para fase reversa, donde si yo uno estos puntos veo que una fase móvil compuesta por 52-54% de acetonitrilo en agua es una fase móvil del orden de, esto es 62-64% de metanol en agua, o del orden del 40% de THF en agua. Y yo puedo cambiar eso, y es posible que por ahí tenga analitos que sean mucho más solubles en THF. Entonces yo puedo utilizar esa propiedad para tratar de ver si resuelve mejor cuando el sistema está más o menos desarrollado en un tiempo que es correcto, pero no está bien resuelto. ¿Sí? Puedo variar la fuerza del solvente también para ver cuando hay diferencias y encontrar selectividad. Acá, por ejemplo, tengo 100% de acetonitrilo. Obviamente sale todo junto al principio, ¿sí? Tengo un 80% de acetonitrilo en el agua. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Bajando o subiendo la polaridad? Bien. Subo la polaridad. ¿Qué pasa ahora? Voy subiendo la polaridad. ¿Qué pasa con esto? No, sí, pero ¿qué es lo que aumenta? La capacidad. Por lo tanto, ¿qué es esto? ¿Fase reversa o fase directa? ¿Están de acuerdo? Les cuesta todavía. ¿Sí? Yo aumento la polaridad del solvente, de la fase móvil. Se retrasa cada vez más. Se retrasa cada vez más, quiere decir que la competencia cada vez es menor. Más polar, menor competencia. Por lo tanto, es fase reversa, indirecta. ¿Está bien? ¿Entienden el análisis cómo es? No es tan complicado. El asunto es entenderlo. ¿Sí? ¿Alguno quedó con alguna duda de cómo se hace esto? Entonces acá sí estoy variando la fuerza del solvente. ¿Y ven cómo? Pero ¿por qué lo estoy variando? Porque la capacidad es muy chiquita. Es lógico que acá se varíe la fuerza del solvente. Es imposible separar algo en tan poco tiempo. Obviamente que si salen estos, seguramente debe estar cerca del tiempo muerto del sistema. Por lo tanto, no compite, sí, prácticamente es tan grande la competencia a favor de la fase móvil que sale todo el sistema muy rápido. Entonces, si yo necesito aumentar la polaridad de la fase móvil para que compita menos, es porque es un sistema de fase reversa. Y acá lo que se hace es lo mismo, nada más que
tratar de mantener la fuerza del solvente e ir variando las distintas composiciones de solvente que tenemos. En el caso de arriba tenemos 50% de metanol y después tenemos 25% de THF, ¿sí? Obviamente esto es en agua. Acá sí hemos variado la fuerza solvente, ¿sí? En este ejemplo. ¿Correcto? ¿Sí? Acá tenemos el sistema en menos de 10 minutos, prácticamente entre 7 y 8, y acá estamos hablando de 20 minutos. Obviamente que la fuerza del sistema cambió ahí. ¿Sí? La fuerza de solvente. ¿Ya estoy? Tengo 3 minutos. En el caso B, lo que tenemos acá es que en todos mantenemos la misma fuerza de solvente. Nada más que uno tenemos 50% de metanol, 25% de THF, ¿sí? Perdón, 32% de THF y 10% de metanol y 25% de THF en este tercero. Y vemos cómo varía la selectividad, ¿sí? Acá no está bien resuelto acá no está bien resuelto acá. Pero mantenemos siempre la misma fuerza de solvente y acá mezclando entre los dos, ven cómo hemos variado quiénes son los que mejor se separan. Y haciendo una mezcla entre estos dos obtenemos el cromatograma totalmente resuelto. Y eso es así como tenemos un modelo de optimización. Uno lo que hace es poner distintos sistemas binarios, ¿sí?, de fase móvil y va comparando, pero haciendo distintas mezclas para ver cuál es el valor óptimo de este sistema. Cuando uno hace estas variaciones, normalmente no varía la fuerza de solvente. Mantiene constante la fuerza de solvente para no tener tantas variables, porque si no es imposible tener tantas variables puestas en juego. ¿Sí? Y lo que se obtiene es esto, distintos tipos de cromatogramas, nada más que este cromatograma es el mejor, el que interpreta todo esto. No siempre va a estar acá, por ahí va a estar en una posición por acá. Quiere decir que el porcentaje de metanol va a ser fundamental, o va a estar más cerca de este, o está en esta posición. Quiere decir que la influencia del acetonitrilo no tiene mucha, no me resuelve mucho, por lo tanto no me sirve, y va a estar entre estos. Y ahí vemos dónde está la posición más correcta. Y por último, yo les hablaba, ¿se acuerdan de la ecuación de Van Dinter? Donde cuál era la velocidad más adecuada para obtener ¿qué? Mayor eficiencia, es decir, menor altura equivalente de plato teórico, en función de la velocidad lineal de flujo de la fase móvil. Últimamente se están desarrollando nuevas columnas donde el tamaño de la partícula cada vez es menor. Y antes teníamos del orden de 5 micrones, ahora ya se hacen de 3 y de alrededor de 2 micrones, ¿sí? Esta es la curva para la ecuación de Van Dinter, teniendo la de 5 micrones. Esto para 3, esto para 2. ¿Cuál es la idea? Al disminuir el tamaño de partícula, el empacado es mucho más uniforme, más exacto, por lo tanto los fenómenos de difusión disminuyen mucho. Y entonces lo que se puede mantener acá es que se puede trabajar a mayores velocidades sin perjuicio de algunos parámetros de, digamos, que están involucrados en la ecuación de Van Dinter, que producen ensanchamiento de pico. Y como vemos acá en la ecuación esta, podemos tener un rango de velocidades, cosa que no ocurre acá, un poco más amplio y trabajar a velocidades mucho más grandes sin perder eficiencia en el sistema. Obviamente, esto trae aparejado que si yo no pierdo eficiencia, es decir, mantengo una altura equivalente de plato teórico, quiere decir que la cantidad de equilibrios que se me van a producir en mi sistema va a ser el mismo, o prácticamente el mismo, no varío ahí.
la eficiencia va a ser buena, por lo tanto para la resolución es buena. Pero al cambiar la velocidad yo acelero todo mi sistema y es posible tener mi sistema en una forma, es decir, resuelto en mucho menor tiempo, sin perder eficiencia, sin producir ensanchamiento de pico. Y eso es interesante por un lado, pero por el otro lado, ¿qué ocurre? Todos estos sistemas trabajan a mucha mayor presión. Levantar más la velocidad en un sistema mucho más compactado levanta mucha más la presión. Entonces estos sistemas son, digamos, tienen una ingeniería, una configuración distinta y trabajan a mucha mayor presión. Son mucho más caros y más difíciles de poder mantener, los sellos, etcétera. Es la tecnología que se está viniendo ahora. ¿Por qué? Porque aparecieron otras técnicas, en el caso de electroforesis capilar, que hace con mucha eficiencia, puede resolver sistemas en mucho menos tiempo. Entonces la competencia era importante. Aparecieron esto como diciendo, HPLC tiene mucho desarrollo, entonces no quería perder terreno. La idea fue implementar estas tecnologías. ¿Preguntas? Algunos preguntaron si van a estar las diapositivas, ya se subieron.